Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y en las frecuencias de La Pantera, con voces del periodista, hashtag Voces del Periodista, transmitiendo, gracias, estamos transmitiendo en vivo desde el Club de Periodistas de México. Escuchábamos, queridos amigos, al doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Yo quisiera preguntarle su reflexión al maestro Jorge Santa Cruz, porque es muy importante en este tenor ahora ver qué pueda comentarnos el doctor sobre los diferentes sectores, el financiero, el energético, el campo, o sea, todo lo que articula el crecimiento o la posibilidad del crecimiento de nuestro país. Jorge. Sí, cómo no, Celeste, se ha manejado mucho a nivel federal y a nivel local la campaña del miedo, ¿no? Yo quisiera preguntarle al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, si me lo permites, Celeste, ¿cuál podría ser el escenario en caso de que triunfara el que va en la punta en las encuestas? Escuchaba apenas ayer o antier a alguien decir en un canal de televisión que a partir del 1 de diciembre, si el que va adelante queda, los muertitos se le van a empezar a contar a él. O sea, como que hay una amenaza velada para ello. ¿Usted considera que la fuerza de este país, las estructuras pueden soportar un cambio, porque eso es un cambio de régimen? El pueblo de México, básicamente, ¿no? Bueno, evidentemente el, momento que tenemos de expresar nuestra voluntad a través de participar en las elecciones va a cambiar las condiciones y el funcionamiento y la estructura del poder. Y es evidente que quienes están en la posición de beneficio, abuso, inmoral de esa condición, pues pueden tener temor. Pero el pueblo, yo no veo que tenga temor. Más bien es una política de inducir temor en el pueblo. ¿Qué temor puede tener el trabajador que sabe que no encuentra opciones de empleo? ¿Qué temor puede tener el trabajador que sabe que con 90 pesos de salario mínimo no puede vivir? ¿Qué temor pueden tener los jóvenes que no tienen acceso a la universidad? Solo en las más importantes y públicas en nuestro país, la UNAM, el Politécnico, si hacen el examen 120,000, bueno, pues una fracción de ellos, tal vez 18 o 20,000, puedan tener lugar. ¿Qué temor puede tener el empresario que tiene que pagar tasas de interés del 25%? ¿Qué temor puede tener toda la sociedad que se encuentra aturdida, dolida por una violencia incontrolable, donde el Estado no es capaz de hacer respetar los elementos esenciales y básicos del respeto a la vida? ¿Qué temor puede tener esa población? El campesino que es expulsado por la coacción de que los precios no le permiten ser rentable y tiene que salir por la coacción económica a las ciudades de nuestro país, a migrar en condiciones infrahumanas y sin derechos humanos a Estados Unidos. ¿Qué temor puede tener? De manera que es claro que esta es una de las formas en las que tenemos que precisamente conocer la realidad. Y este proceso de deliberación como el que estamos haciendo aquí, gracias precisamente al Club de Periodistas, gracias al trabajo de Celeste, de Jorge, de Maurice Alum, de todo el gran grupo de periodistas que han trabajado durante muchos años construyendo una opinión crítica que permita tener elementos a la sociedad para tomar decisiones. Esa es precisamente una gran tarea que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una comisión de la verdad del neoliberalismo.
Son 30 años en donde puedo solamente mencionar algunos ejemplos. El caso de la banca. La banca, como todos sabemos, sufrió un proceso de quiebra. No me extiendo por falta de tiempo, por las razones a las que se llevó. El hecho es de que la banca en México quebró y fue rescatada ilegalmente por el expresidente Zedillo. Y luego se modificó la ley en 1997 para permitir la inversión 100% extranjera. A partir del año 2000, los bancos ya rescatados por los mexicanos, porque todo eso se convirtió en deuda pública, 100,000 millones de dólares, que todavía estamos pagando. A partir del año 2000 empezó el proceso de venta y privatización y extranjerización sin pago de impuestos, siquiera de esas transacciones. Y hoy tenemos un sistema en donde los bancos extranjeros de inversión extranjera tienen el control de más del 80% del sistema de pagos, son los que tienen las instituciones en donde ahorran los trabajadores mexicanos. Ese ahorro de los mexicanos, administrado por estos bancos extranjeros, son en un 80% entregados como préstamo a nuestro propio gobierno, y estamos hablando del 80% de 3 billones de pesos, y además para financiar inversiones de las grandes corporaciones extranjeras. Y entonces nosotros tenemos altísimas tasas de interés en las tarjetas, en los créditos. Además, estos bancos no prestan para la inversión productiva, de manera que no hay recursos de financiamiento a la inversión productiva de la micro, pequeña y mediana empresa a tasas competitivas a nivel internacional. Resultado de México obtienen las mayores utilidades del mundo como proporción de su operación global. ¿Es eso racional? ¿Es eso justo? Evidentemente que no es racional y evidentemente que no es justo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues crear nuestros propios bancos, y tenemos que crearlos bajo condiciones distintas de propiedad, control, función y de financiamiento para que México pueda realmente tener posibilidad de crecer. No es solo el tema de la banca o del financiamiento. En realidad, México tiene que reorganizar toda la economía política en su conjunto, la política y el pacto fiscal. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los trabajadores y los individuos en cuanto a individuos pagamos el impuesto sobre la renta, pagamos el impuesto al valor agregado, pagamos el impuesto especial sobre productos y servicios, por ejemplo, de la gasolina, y eso representa la mayor parte de los ingresos tributarios de nuestra nación? Los impuestos que pagan las personas morales representan cuando mucho un 2.5% del total de los impuestos que se pagan como proporción del PIB, cuando en Japón es el 17%, incluso en Brasil del 16%. ¿Qué capitalismo es este? Pues es un capitalismo irracional, porque tenemos 30 años en que no crece el producto per cápita, y es un capitalismo que produce las mayores desigualdades del mundo. No es que seamos pobres, somos un país extraordinariamente desigual, que en un lapso de 3, 4, 5 lustros generó un número de multimillonarios que no existe en ninguna de las potencias económicas. ¿Es esto justo? Evidentemente que eso no es justo. ¿Es esto racional? Evidentemente que no es racional. Y la siguiente pregunta es, ¿algo que debe de permanecer? Pues claro que no debe de permanecer. Y es evidente, como claro lo han dicho estos representantes de estos megaintereses, que ellos tienen temor. Claro que tienen temor. ¿Pero de qué tienen temor? De que haya justicia. ¿De qué tienen temor? De que haya un orden en donde el interés público tenga prelación y prevalezca sobre el interés privado. Tiene fundamento, por ejemplo, que la propiedad de la nación, de los bienes del subsuelo, sea apropiada en la minería o en la energía por un puñado de megacorporaciones y de capitalistas, cuando el país tiene necesidades y dispone de esos recursos que nos permitirían justamente crear condiciones de vida. Lo único que constituye un fin en sí mismo somos los seres humanos. Toda economía es una economía que debe ser un medio.
Y si el medio no es un medio adecuado, debe ser modificado. ¿Y cómo debe ser modificado? Teniendo muy claro cuáles son los fines, es decir, las personas, y en segundo lugar, mediante un proceso de deliberación, de racionalidad y de racionalidad ética. Tenemos que revisar de fondo por qué somos de las sociedades más desiguales del mundo y cuál es el papel de la educación, de la cultura, de incluso también de la responsabilidad que tienen las iglesias en que en México tengamos esta condición de tan extrema desigualdad y extrema injusticia. Yo creo que además la voluntad del pueblo es manifestarse pacíficamente, y ese es un valor extraordinario, porque ya hemos tenido y somos conscientes de lo que representa el sacrificio que en la historia hemos tenido y que otras generaciones nos han legado. Entonces, por eso me parece de un gran valor el que vaya floreciendo, y este es un gran ejemplo de este florecimiento que ya se anuncia para que México retome su propio proceso sobre la base de una gran fuerza democrática. Y esta gran fuerza democrática es la que va a permitir que cualquier potencia y prepotencia que nos quiera estar aplastando de manera indigna, de manera obscena, tenga que parar. Eso tiene que cesar. México es un país, es una nación con más de 8,000 años de historia y raíces. No somos objeto de acumulación de ninguna potencia prepotente que quiere convertirnos en su objeto de acumulación. Nosotros no necesitamos Estados Unidos, son sus corporaciones financieras, energéticas, las que necesitan de las utilidades y el no pagar impuestos en nuestro país y de pagar salarios miserables. Entonces esto tiene que terminar. Y es la vía democrática. Esa es la gran lección. Y eso es lo que a mí me parece extraordinario, que hay ese gran ánimo y que ese gran ánimo claramente está diciendo basta. No queremos continuidad, ni queremos engaños, ni queremos manipulaciones. Está diciendo hasta aquí llegaron. Y ahora vamos a reconstruirnos, es nuestro momento, y esto va a ser un gran triunfo del pueblo de México. Queridos amigos, estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México. Estamos escuchando la voz del doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Y bueno, vamos a charlar también y a escuchar al maestro Walter Arellano, que nos va a explicar, a comentar qué es lo que han tenido de percepción desde este centro maravilloso que ha sido creado en la UNAM y que ha impulsado el doctor John Ackerman, a quien le enviamos un cariñoso saludo y un aplauso, porque están trabajando precisamente para que quien se sienta o sepa de algunas afectaciones a la democracia o a su voto, pueda tener un lugar en donde no solamente pueda acudir y que se le oriente, sino en algunas ocasiones, y de así requerirlo, también se le acompañe. Vamos a regresar después de un corte con el maestro Walter Arellano de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios, y seguiremos, por supuesto, aquí también el maestro Jorge Santa Cruz, su servidora, pues con la presencia magnífica del doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Vamos a un corte y no tardamos, gracias.